Bueno, comenzamos entonces el segundo día de las jornadas interamericanas de teoría y análisis musical eh, que estamos llevando a cabo entre todos y todas y que fue organizado por el grupo Saberes Armónicos, el cual participamos docentes de universidades de Brasil, Costa Rica y Uruguay. Y este es son las primeras jornadas que organizamos. Empezaron ayer y vamos a seguir con tres ponencias más. La primera La primera ponencia que vamos a tener hoy está a cargo de Gabriel Venegas de Costa Rica y de Gabriel Navia de Brasil. La ponencia, el nombre es La orientación plagal en la música tonal, una aproximación sintáctica. Presento a los profesores Venegas y Navia con sus respectivas bios. Gabriel Venegas es doctor PhD 2017 y máster 2013 en Teoría de la Música por la Universidad de Arizona, así como bachiller y licenciado en ejecución del piano por la Universidad de Costa Rica, 2006 y 2009. Ha presentado sus investigaciones en conferencias profesionales en los Estados Unidos, Sudamérica, el Caribe y Europa, entre ellas las conferencias anuales de las sociedades de teoría musical flamenca neerlandesa en 2012, alemana 2013, 2015 y 2016, italiana 2018, brasileña 2019 y 2021 y norteamericana 2017-2021. La Bienal de la IASP 2015 y 2017, la Conferencia Europea de Análisis Musical y la Conferencia Internacional de Forma Musical de 2021. Profesor a tiempo completo en la sección de Teoría de Análisis Musical de la Universidad de Costa Rica. Gabriel es también miembro del comité editorial de la revista académica Indiana Theory Review de la Universidad de Indiana y en los últimos 5 años ha impartido como docente invitado seminarios de grado y posgrado y cursos de educación continua en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, Brasil y la Universidad de la República del Uruguay. Sus trabajos sobre música para piano de Schubert y sobre las sinfonías de Anton Bruckner han aparecido en publicaciones editadas por la OLMS y GMTH en Alemania y la revista Música Teórica en Brasil. Sus intereses actuales abarcan abordajes analíticos y teóricos en las músicas tonales, la forma sonata en el siglo XIX, dualismo armónico de la teoría del siglo XIX y prácticas decoloniales en el ejercicio de la docencia teórica musical. Gabriel Navia es profesor de teoría musical y de guitarra en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana en Foz de Iguazú. Posee un doctorado en teoría de la música por la Universidad de Arizona y un maestrado en performance musical en guitarra por la misma universidad. Su investigación se concentra en el estudio de la forma sonata del siglo XIX, de las formas de algunos géneros de la música popular latinoamericana y del comportamiento tonal de una variedad de repertorios que abarcan desde el canon europeo de los siglos XVIII a XIX a la música popular actual. Gabriel Navia también ha presentado trabajos en conferencias nacionales e internacionales, incluyendo la Euromac 9, la 17ª Conferencia IASP Alemania y el tercer y cuarto Congreso de Tema Brasil 2019 y 2021 en la conferencia número 44 de la Society for Music Theory, Estados Unidos. Sus trabajos más recientes aparecen en la revista Música Teórica 2019-2020, The International Encyclopedia of Music and Culture 2019, la revista Vortex 2020 y The Routledge Companion to Music Theory Pedagogy 2020. Actualmente es editor jefe de la revista Música Teórica, revista académica de la Sociedad Brasileña de Teoría y Análisis Musical. Bueno, los dejo con ellos. Gracias, Alejandro. Un saludo a todos y todas los que están hoy aquí, que nos acompañan en este segundo día de las jornadas. Lo que voy a hacer es que voy a compartir un video con una grabación de la ponencia. Si me fallara el internet, la salvada es que Navia tiene también el video, entonces ahí él aparecería el rescate a partir del punto donde haya quedado, pero no debería haber problema. Vamos a ver.
comparto ahí pantalla. Si hubiera algún problema me dicen, si no se estuviera escuchando o si hubiera algún problema. Aquí los dejo. Buenas tardes. Debido a la prioridad epistemológica que el discurso musicológico hegemónico deposita sobre el canon clásico europeo y sus expectativas estéticas, el papel primordial que la teoría armónica institucionalizada le otorga al eje tónica dominante relega al eje tónica subdominante a un lugar de menor prestigio e importancia estructural. En la doxa analítica y teórica actual, por ejemplo, el concepto decimonónico de función de subdominante se ha resignificado como sinónimo de función de predominante, limitando así el potencial estructural del primero de estos conceptos. Sin embargo, una gran cantidad de obras, tanto de la tradición académica europea como de estilos populares propios de nuestro tiempo, despliegan conspicuamente dos tipos de impulso plagal. El primero, trayectorias tonales que en niveles estructurales superiores articulan un eje tónica subdominante, y estrategias características de niveles cercanos a la superficie acústica que enfatizan la subdominante. En los últimos años, debido a un renovado interés en el dualismo armónico del siglo XIX y la aparición de un número importante de investigaciones y escritos académicos dedicados al pop y el rock, la subdominante ha empezado a recibir mayor atención. Sin embargo, a pesar de disfrutar de más atención y tal vez de un estatus más alto, las limitaciones de las herramientas analíticas disponibles y la siempre presente sombra de la dominante hegemónica han impedido su aceptación como una de las dos fuerzas o impulsos tonales principales. Desarrollando sobre la base de literatura teórica reciente, presentamos en esta ponencia un conjunto de principios, conceptos y herramientas analíticas que tiene como objetivo resaltar el papel de la fuerza plagal en las músicas tonales. Con la intención de construir un marco conceptual, detengámonos un momento y repasemos dos términos clave y comúnmente usados cuando se habla de música tonal: función armónica y función sintáctica. Como es bien sabido, en el núcleo de la perspectiva tonal que desarrolló Hugo Riemann encontramos una topografía dualista de tres términos que comprende una tónica central flanqueada en direcciones opuestas por dos dominantes equidistantes, la dominante y la subdominante, o dominante superior y dominante inferior respectivamente. Riemann identifica como funciones armónicas la red de relaciones entre estos tres términos y asocia el mecanismo de significación tonal, la capacidad de comprender tonalmente una tríada, con el proceso de infundir a esta una función armónica, es decir, relacionarla con uno de los tres elementos de esta topografía tonal. A pesar del enorme impacto del concepto riemanniano de función armónica en los últimos 2 siglos, su uso hoy en la instrucción de pregrado, así como en la literatura profesional, es a menudo notoriamente diferente de lo que pretendía Riemann. Desarrollemos esta afirmación. Sin duda, la instrucción tonal tradicional actual y la concepción riemanniana de función armónica coinciden en que todos los acordes en una tonalidad, en última instancia, se relacionan con y derivan su significado de la tónica. Sin embargo, al definir la función de dominante, la mayoría de personas docentes y analistas se alejan de la concepción de Riemann de dos formas significativas. Primero, para ellos y ellas, la presencia de la sensible en un acorde es una condición sine qua non para comunicar la función dominante, mientras que para Riemann, esta condición se limita a la capacidad de relacionar una sonoridad con la tríada cuya fundamental se encuentra una quinta por encima de la tónica. En segundo lugar, consideran el comportamiento de la dominante dentro de una progresión vectorada como parte de su identidad armónica, imbuyendo la función armónica con una propiedad dinámica. Es decir, para la gran mayoría de teóricos, teóricas y analistas, la función armónica tiene que ver con la forma en que un acorde se mueve o actúa. En este sentido, un acorde es, por ejemplo, una dominante en gran medida porque se mueve o resuelve a la tónica. Sin embargo, como señala Brian Heyer,
Riemann discute la resolución de los acordes, pero lo hace más en términos de una conducción de voz correcta o adecuada que de las propiedades de esta o aquella función tonal. En su Funktionsteorie, las tres funciones tonales son de naturaleza disposicional. Como funciones tonales, la tónica, la dominante y la subdominante son inertes. Ni la dominante ni la subdominante transmiten una fuerte necesidad de resolución o empuje hacia la tónica. La concepción actual de la función de dominante revela entonces una comprensión de función armónica que mezcla significado tonal y sentido tonal. En su trabajo sobre la diferencia entre significado y sentido, Brian Heyer menciona al filósofo y matemático Gottlob Frege, quien al abordar el tema señala que, aunque la estrella del alba y la estrella vespertina tienen sentidos diferentes, es decir, una brilla al amanecer y la otra al anochecer, ambas tienen el mismo referente o significado, el planeta Venus. Es decir, cuando el significado referente planeta Venus se percibe en el tiempo, adquiere diferentes sentidos. Este ejemplo se puede adaptar fácilmente a nuestra discusión sobre la tonalidad. La función de tónica, por ejemplo, tiene un significado único, definido por su posición central dentro de una topografía tonal. Sin embargo, incorpora diferentes sentidos cuando se ubica al inicio o final de una trayectoria tonal, es decir, cuando incorpora o expresa diferentes temporalidades. La fusión de significado y sentido es evidente nuevamente cuando el término predominante se piensa o se usa como una alternativa a subdominante. Una estrategia que se encuentra regularmente cuando el lenguaje tonal se iguala o restringe al hábito de escucha europeo del siglo XVIII. Hábito en el que, como todos sabemos, los acordes con función de subdominante desempeñan un papel sintáctico único en progresiones cadenciales, preceden a las dominantes. De hecho, siguiendo esta lógica, no habría razón para no usar el término pretónica como una alternativa dominante y por lo tanto pretónica en lugar de predominante. Sin embargo, contrariamente a la lógica adoptada por los estudios que toman como referencia el canon clásico europeo, el modelo analítico que proponemos hoy se basa en la premisa de que significado tonal y sentido tonal refieren a dos dimensiones distintas de la tonalidad, el espacio tonal y el tiempo tonal, en los cuales operan dos tipos de función armónica y función sintáctica respectivamente. Así las cosas, definimos función armónica como la impresión tonal que proyecta un acorde en virtud de su posicionamiento espacial con respecto a la tónica. Por otro lado, la función sintáctica está necesariamente asociada al tiempo y por tanto se refiere a la impresión tonal proyectada por un evento armónico en virtud de su posicionamiento dentro de una progresión armónica vectorada. Ahora que hemos establecido una distinción fundacional entre función armónica y función sintáctica, pasamos a los detalles del modelo sintáctico. Consideremos una estructura vectorada básica completa. Si tanto el inicio como el final de esta estructura corresponden con la función de tónica, su punto medio debe contener al menos un elemento que nos permita hacer una distinción cualitativa entre las armonías de tónica al inicio y al final. En nuestro modelo, llamamos a esta antitónica o punto medio el pivote estructural. En tanto fuerza dinamizadora fundamental de la trayectoria tonal vectorada, el pivote estructural actúa como el punto de articulación entre las sensaciones de alejarse y volver a la tónica. Así, las impresiones tonales de partir, alejarse, aproximarse y llegar a la tónica comprenden el conjunto de sentidos expresados por las tres funciones fundamentales de nuestro modelo sintáctico: tónica inicial, pivote estructural y tónica final. Con el objetivo de hacer la diferencia entre funciones sintácticas y armónicas lo más explícita posible, nos referiremos a las funciones de tónica inicial y final como premisa y compleción, respectivamente. Por lo tanto, identificamos el modelo sintáctico fundamental con el circuito sintáctico funcional premisa, pivote estructural, compleción, o PR, PV, CO. Si en tanto antitónica primigenia de la trayectoria tonal, el pivote estructural puede ser ejecutado por acordes con funciones de dominante o subdominante, se deduce que hay dos orientaciones tonales.
la plagal y la auténtica. En la orientación auténtica, la trayectoria entre la premisa y la compleción está guiada por un pivote estructural sincronizado con la función de dominante. En la orientación plagal, en cambio, el pivote estructural está sincronizado con la función de subdominante. Finalmente, dos funciones sintácticas subordinadas pueden elaborar el modelo tripartito en niveles estructurales inferiores, es decir, próximos a la superficie acústica: el pivote auxiliar y el mediador. El pivote auxiliar articula el movimiento tonal desde la sensación de estabilidad contenida en la premisa hasta la sensación de máxima tensión asociada al pivote estructural mediante la introducción de una función armónica distinta de las proyectadas por las funciones sintácticas que lo rodean. Por lo tanto, una subdominante en la orientación auténtica y una dominante en la orientación plagal. El mediador, en cambio, conecta la premisa y el pivote que le sigue, ya sea auxiliar o estructural, proyectando simultáneamente las funciones armónicas de ambos. Es decir, mientras mantiene la función de tónica de la premisa, el mediador anticipa la función armónica que será introducida por el siguiente pivote. Con este marco teórico básico a la mano, que distingue entre disposiciones tonales espaciales y temporales, es decir, entre funciones tonales armónicas y sintácticas, ahora es más fácil explorar, o más fácil que exploremos, el potencial de la subdominante como fuerza tonal más allá de las limitaciones de los modelos tonales que subsumen funciones sintácticas y armónicas en una sola dimensión. Hagamos pues lo obvio y dejemos que la subdominante desempeñe el papel de pivote estructural en situaciones cadenciales, es decir, juguemos con la idea de tener equivalentes plagales para las categorías cadenciales auténticas que estamos tan acostumbrados y acostumbradas a reconocer y utilizar. Primero, sincronizando la subdominante con el pivote estructural dentro de un circuito sintáctico completo, obtenemos la vieja y conocida cadencia plagal. Empecemos con un extracto de Michael Jackson para ejemplificar directamente esta cadencia. Escuchemos entonces Black or White. Ahora, otro ejemplo de cadencia plagal, en este caso un ejemplo sin pivote auxiliar, pero con un mediador que conecta la premisa y el pivote estructural. Aquí está el adagio de la novena de Dvorak. Y finalmente, un ejemplo de una cadencia plagal regular articulada sin pivote auxiliar y mediador, pero con una prolongación de la tónica que involucra una tonicalización del pivote estructural. Escuchemos el ejemplo. When they all should let us be, we belong to you and me. Ahora pasemos a considerar una posibilidad rara vez mencionada en la literatura teórica, el equivalente plagal a la semicadencia articulada por la dominante, es decir, una semicadencia plagal. Tenemos dos ejemplos. En el primero, Oh Darling de los Beatles, un antecedente que cierra con una cadencia plagal es seguido por una continuación que culmina con la articulación de una cadencia auténtica. Vamos a oírlo. Don't ever
continuación tenemos otro ejemplo de una semicadencia plagal, en este caso en Take It Easy de los Eagles. Un ejemplo utilizado recientemente en un artículo de Drew Nobile para mostrar el uso de la subdominante en un papel sintáctico tradicionalmente atribuido a la función de dominante. Oigamos el ejemplo. Well, I'm running down the road trying to loosen my load. I got 7 women on my mind. 4 that wanna own me, 2 that wanna stone me, 1 says she's a friend of mine. Y aún más rara, por no decir que no aparece mencionada nunca, es la posibilidad, y que Dios nos perdone, de articular una cadencia deceptiva plagal, es decir, una cadencia plagal en la que el acorde de primer grado sobre la compleción es reemplazado por un sustituto con la misma función armónica, por ejemplo el tercer o el sexto grado. Aquí hay un ejemplo de Aaron Copland en el que un pivote estructural plagal resuelve deceptivamente en un acorde de mediante. Escuchemos el ejemplo. Para continuar, hablemos de tonicalización, fenómeno que, como Brett Clement define en un artículo reciente sobre tonicalización en el rock, corresponde a lo que Schenker entiende como un cambio de tónica que permanece subordinado a la tónica primaria, es decir, la tónica de la tonalidad de origen. En las prácticas analíticas y teóricas contemporáneas, este proceso se asocia generalmente con la intervención de una dominante secundaria. En términos sintácticos, un acorde de dominante secundaria que actúa como un pivote estructural local. Sin embargo, basándonos en el antes explorado potencial de la subdominante para actuar como un pivote estructural, no parece haber razón para no considerar la posibilidad de usar una subdominante secundaria como tonicalizador. Adoptando una lógica dualista decimonónica, el equivalente del acorde de séptima de dominante secundario paradigmático sería una subdominante menor secundaria con sexta agregada, es decir, una sexta de subdominante. Así, la versión plagal de una progresión con una dominante secundaria como pivote auxiliar sería una progresión plagal con una subdominante secundaria en esta misma posición sintáctica. Al igual que con las tonicalizaciones que involucran dominantes secundarias, los tonicalizadores plagales pueden conectar dos acordes con la misma función armónica, participando entonces de una prolongación sintáctica funcional, o realizar una dinamización sintáctica, impulsando una función sintáctica hacia la siguiente función. En esta línea es importante señalar que las únicas funciones que pueden ser dinamizadas por tonicalizadores son las dos funciones que preceden al pivote estructural en una trayectoria tonal vectorada, es decir, la premisa y el pivote auxiliar. Eso sucede porque a la compleción la caracteriza una sensación de arribo o llegada y por lo tanto el pivote estructural por definición es un tonicalizador. Veamos algunos ejemplos. En Insensatez, de Tom Jobim, encontramos un ejemplo de tonicalización plagal en la que un acorde de subdominante secundaria realiza una dinamización sintáctica, empujando la premisa hacia un pivote auxiliar articulado por un conjunto de acordes que proyectan una cascada de matices de subdominantes. Escuchemos la pieza. Insensatez que você fez, oração mas sem cuidado, fez chorar de dor o teu amor, amor tão delicado.
Otro ejemplo de tonicalización plagal se encuentra en Chorei, del famoso compositor brasileño de choro, Pichinguinha. Aquí, el tonicalizador plagal, en lugar de empujar hacia una nueva función, participa de una prolongación de la premisa. Complementemos ahora las categorías plagales que acabamos de describir, centrándonos en instancias en las que interactúan fuerzas auténticas y plagales. Primero consideremos lo que llamamos mixtura sintáctica, es decir, la inserción de un circuito sintáctico dentro de un circuito estructuralmente supraordinado y de distinta orientación. Hay dos casos. En el primero, una estructura completa se divide en dos mitades o branches de distinta orientación. Comparemos un ejemplo puramente plagal con uno que presenta mixtura. Entonces, en O Quereres, de Caetano Veloso, una forma binaria redondeada despliega una estructura tonal completa que utiliza únicamente cadencias plagales, incluida entre estas una semicadencia plagal al final de la digresión, es decir, al final del primer branch. Escuchemos el ejemplo. Queres família, sou maluco. E onde queres romântico, burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. E onde queres eunuco, garanhão. Onde queres o sim, o não, talvez. E onde vês eu não vislumbro razão. Onde queres o lobo, eu sou irmão. E onde queres cowboy, eu sou chinês. A bruta flor do querer. A bruta flor, bruta flor. Onde queres o ato, eu sou o espírito. E onde queres... Ahora, en contraste con este ejemplo que era puramente plagal o que es puramente plagal, escuchemos Rasguña las piedras de Charly García. Aquí cada branch tiene una orientación tonal diferente. La primera termina con una semicadencia auténtica y la segunda con una cadencia plagal. Escuchemos el ejemplo. Espero que me abraces, atravesando el muro de mi silla, y rasguña las piernas, y rasguña las piernas, y rasguña las piernas. El otro caso de mixtura sintáctica tiene lugar dentro de una estructura sin divisiones. De nuevo, compararemos un ejemplo puramente plagal con uno mixto. En el verso de Nowhere Man, de los Beatles, un circuito sintáctico prolongacional plagal elabora la premisa de un circuito sintáctico plagal estructural. Point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? En contraste con este ejemplo, en la antes mencionada obra de Copland, Laurie Song, encontramos un circuito plagal subordinado dentro de una estructura auténtica. Aquí está el circuito plagal subordinado y la estructura auténtica completa, que se completa al final. Para continuar, y como categoría final de esta presentación, tenemos la situación en la que ocurre un cambio de orientación a medio camino dentro de un solo circuito sintáctico. A este súbito track shift o cambio entre dos orientaciones lo llamamos modulación sintáctica. Aquí compartimos un ejemplo de los Eagles, en el que, como señala Drew Noble, hay en la segunda frase dos acordes distintos con función subdominante, uno al lado del otro, desempeñando roles sintácticos diferentes. Interpretamos tal situación como un cambio a medio camino entre una orientación auténtica y una plagal, una interpretación desencadenada por el paralelismo entre los circuitos sintácticos de la primera y la segunda frase.
Por medio de la formulación y exploración de un modelo analítico que distingue entre funciones armónicas y sintácticas, hemos buscado poner en primer plano el rol de lo plagal en las músicas tonales. Pero más importante para nosotros dos es que al proponer un modelo que acomoda las idiosincrasias de repertorios tonales canónicos y populares dentro de un solo continuo tonal, atendemos el llamado de nuestro tiempo a abrazar la riqueza de las músicas tonales, fomentando activamente la diversidad en nuestros análisis, teorías y ejercicio docente. Muchas gracias. Muchas gracias.